Un profesor de academia es tan bueno, porque a diferencia del profesor de colegio o del profesor de secundaria o universidad, el profesor de academia es el único profesor de todo el sistema educativo al que le pagan porque aprendas. A todo el resto le pagan por calificarte. Tirando factos, ¿ah? Tirando el a real los demás, facto. a los demás les pagan por ponerte una nota. A ellos, a la academia, le pagan porque aprendas. Es el único de todo el sistema educativo. Generalizar es aplicar una sola idea en circunstancia, situación o pensamiento a un grupo mucho más amplio de personas, de situaciones, como si mi pensamiento, como si mi idea se adaptara absolutamente a todo. Circunstancias son muy diferentes cuando trabajamos en zona rural. Nuestras prioridades, tristemente, no pasan solo por garantizar resultados en las calificaciones. Evaluamos también otras cosas que impiden que podamos dar una educación equitativa. Muchas veces me ha tocado ir a casa de padres y decirles que por favor les envíen comida a sus hijos. 24 de cada 100 niños que viven en la zona rural tienen desnutrición crónica, deficiencia vitamínica, mineral, proteica. Y todo esto se ha comprobado que genera desconcentración, que genera poca retención de la información, que genera dificultad para crear nuevas conexiones neuronales y recordar información y sistematizar los conocimientos. Entonces, mi prioridad como mi estudiante no come y sus padres no les dan de comer, va a ser que se saque una A, que se saque un 20 en su calificación. ¿Cuál debe ser mi prioridad como docente que no vive en un área urbana? Como este joven que ha vivido y ha pasado la secundaria y la primaria en un área urbana y directamente dice desde su experiencia algo para todo el Perú. Que existe violencia física de otro tipo hacia las infancias y adolescencias del Perú se dan en este tipo de zonas que no son las zonas urbanas ni de la capital. Muchos docentes tienen que llevar no solo su carga de horas en lo que son áreas o talleres, hacerse cargo también de denuncias, porque a veces en muchos colegios no hay una psicóloga designada. Tú tienes que ir a la fiscalía, tú tienes que ver que el albergue recepcione a tu estudiante y muchas veces como docente tienes que lidiar con casos de embarazo infantil. Muchas veces tienes que ir por tu estudiante que hacen faltar los días que empieza la cosecha, los días que empieza la agricultura, los días que empieza el sembrío. Entonces tú tienes que priorizar que mi estudiante saque una A o que mínimamente reciba la educación que le corresponde. Tengo que ir a su casa para decirle a su padre que por favor no lo haga faltar. Muchas veces ni siquiera son sus padres, viven con sus tíos, con sus abuelos, con sus primos, con sus padrastros y tienes que cuidar a su infancia y adolescencia que mínimamente vaya a la escuela. Como docente también tienes que enfrentarte a ser un docente multigrado. Vas a tener entre 10 a 20 estudiantes que no tengan el mismo nivel académico, porque la pandemia ha hecho una mella insalvable con relación a cómo es la educación urbana y la educación rural. ¿Cuál va a ser mi prioridad? Que mi estudiante aprenda a leer y escribir, que mi estudiante aprenda a sumar, a restar, a multiplicar, que mi estudiante aprenda lo básico de motricidad fina, que aprenda lo que es el movimiento óculo-manual. ¿Cuál va a ser mi prioridad? Tengo que hacerles chistes como muchos profesores de academia hacen, que no tienen que ver eso, que no tienen que ver que sus estudiantes estén comiendo, que no sean víctimas de violencia, que no tienen que ver si sus estudiantes tienen los materiales, que no tienen que ver si sus estudiantes están desnutridos, que no tienen que enseñarles a leer, a escribir, están no en el espectro, llevarlos a un especialista, porque a veces no hay nadie. ¿Cuál va a ser mi prioridad como docente en un contexto distinto que es diferente al que este joven está enunciando? Tener que lidiar con un estudiante que tiene fiebre o que tiene gripe y saber que su centro poblado, que su comunidad, no hay ni siquiera medicamentos, es algo que él no conoce ni experimenta. De verdad, qué bueno que él haya podido tener la facilidad de tener profesores a tal punto preparados que quizá no han tenido que lidiar con estas circunstancias o quizá él no se ha fijado y ha tenido una infancia tranquila y feliz y ningún profesor ha tenido que hacerse cargo en lo que es primaria y secundaria y él ha podido desde su experiencia llegar a esa conclusión. Pero qué importante es decir, esta es mi situación particular, en este contexto de metrópoli, en estas circunstancias, y yo muy felizmente digo que considero que de acuerdo a mi vivencia como estudiante, los mejores profesores son los de la academia. Que son profesores que no son sobreexplotados, y como muchas academias, a veces pasa que a los profesores de academia les quitan las sillas por horas. No les quieren pagar porque no hubo ingresos, no les quieren pagar simplemente porque a ellos prefieren priorizar otras cosas. Y durante meses muchos profesores de academia fuera de Lima están sin paga y tienen que ir con la esperanza de que les puedan restituir algún día sus pagos. Qué afortunado que tengas profesores que tengan los derechos mínimos que muchos profesores no tienen y que enseñan a diferentes niveles. Pero qué triste que sea o se emita esto desde una emisora, desde un programa que hacen estudiantes de la que fue una de las universidades más importantes de Latinoamérica, donde tantos escritores y pensadores como José María Arguedas, que siempre trato de traer a colación con todos mis estudiantes, tenga que decir esta serie de afirmaciones tan desafortunadas y que generalizan y que olvidan que el Perú es un país genuinamente de todas las sangres y de todas las desigualdades. Qué importante es el contexto
Y qué importante es evitar no generalizar para no caer en falacias.